Empecemos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a prender la luz acá. Porque igual mi camarita se mantiene. Así que gracias por estar aquí. Soy en Explorando el Zohar, la clase 1, que vamos a tocar el prólogo o los preliminares, que creo que es la forma oficial de hablar de este libro, que es el libro inicial del Zohar. El libro inicial del Zohar es como el que nos permite aprender el lenguaje que vamos a utilizar a lo largo del estudio del Zohar, porque en sí son los primeros 5 libros de la Torá, el Génesis, el Éxodo, Números, Deuteronomio, etcétera. Entonces, lo que hace el prólogo es como setear el léxico que vamos a utilizar, porque es que la narrativa en sí del Zohar tiene que ver como con un diálogo entre Rabbi Shimon Bar Yochai, su hijo, sus amigos, Rabbi Abba, los otros amigos, con los que están dialogando la Torá. Entonces, como que van caminando y dicen, bueno, pero en el versículo tal del Éxodo decía esto, ¿qué significa esto? Y utilizan esa excusa para eh, desglosarnos lo que en realidad está codificado en la Torá. Entonces, antes de arrancar, vamos a empezar con la oración del Ari. La oración del Ari fue canalizada por el Ari Hakadosh, Rebbe Itzhak Luria, hace 500 años, y está diseñada específicamente para empezar el estudio del Zohar, porque nos permite conectar con una humildad que es lo que se necesita para que nuestra vasija esté lista para recibir la sabiduría con la que vamos a conectar. Entonces, eh, y eso el día de hoy, la próxima semana, si alguien quiere leerla, bienvenido sea. Rey del universo y Señor de los señores, Padre de la misericordia y el perdón, te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte de los secretos de tu sagrado Torah. Qué dignos somos nosotros, que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro corazón, nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable a tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todos nuestros ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo, que es su mérito, y el mérito de sus padres, y el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Adonai, sobre el perdón. Amén. Es hermosa, ¿no? Es esta que es tan linda. Este, es fenomenalmente hermosa, como te permite como conectar con una sensación de humildad y amor hacia lo que estamos haciendo, que es conectar directamente con el Creador. Así que ya había hablado un poco sobre que el prólogo no es como tal, como parte de una historia literal, no es una filosofía específica, no es ni siquiera teología con un sentido convencional, literario o racional, ni siquiera. Y cuando interactuamos con el Zohar nos damos cuenta rápidamente que es un poco irreverente incluso. Entonces, recordemos que estamos conectando con una tecnología que nuestra alma sí entiende, por más de que lógicamente a veces no tenga sentido. Así que eh, estamos hablando de arquitectura simbólica, estamos hablando del lenguaje y de nuestra conciencia, o sea, estamos hablando de lo que viene siendo eh, el código de nuestra alma, ¿no? El Zohar no habla en líneas rectas, habla a través de símbolos, habla a través de paradojas y capas. Así que vamos a aprender un poco de cómo nos permite ver el mundo de una manera diferente. Esta clase se trata de aprender a interactuar con el Zohar en tu propio tiempo y permitir que él como tal te cambie la perspectiva de la vida. Porque algo que nos enseña es que este mundo material solamente es el 1% de la totalidad de la realidad.
y todo lo demás existe en un 99% que está en dimensiones fuera de nuestra dimensión tridimensional que se llama Malkut en hebreo, en el idioma original cabbalístico. Así que nos invita a ver que nada es meramente un objeto o un evento o una historia nada más en nuestras vidas. Todo refleja una estructura más profunda. Así que el Zohar en sí asume que esta realidad está viva con significado en absolutamente todo. La coincidencia no existe. El Zohar explica que la coincidencia es un término para indicar que no tienes toda la información. Es eso. Te falta información para entender por qué es que lo que está sucediendo es una orquestación divina de causa y efecto. Así que empecemos con eh, el primer párrafo con el que arranca el Zohar. Con ese que quiero arrancar. Ya después en otros momentos, en otras clases, tocaremos otros párrafos un poco más aleatorios para conectar simplemente con la energía. Eh, pero empecemos con lo primerito para conectar con esa energía con la que se está entregando esta sabiduría. Voy a leerlo en el arameo original para activar el código en su manera más pura, y esto se los recomiendo también. Yo les había mencionado en la clase anterior que estoy tomando solicitudes por si quieren aprender a leer el arameo original. Yo lo aprendí en 10 semanas, así que estoy armando un grupito. Si quieren aprender, es relativamente fácil porque todavía no lo conoces, así que tú puedes conectar directamente con el Zohar, leerlo en voz alta y activarlo de la forma más potente. Así que, entonces, arranquemos con este bello capítulo. Javi Haskia Petach, Ktiv Kashoshana, Bein, Hachim, Man, Shoshana, Da, Knesset Israel, Begin Deit, Shoshana, Veit, Shoshana, Ma Shoshana, Deihi, Bein, Hachim, It, Ba, Sumak, וחיבר. וכנסת ישראל התבדין ורחמי מה שושנה התבא תלייסה עלין כנסת ישראל התבא תלייסר מכילים דרחמי דסחרין למיקל סדרכה אלוקים דחך משעה עתה דאידך אפיק ולסח תבין לסחרה לכנסת ישראל ולנתך לה. Amén. Para la próxima, se me olvidó decirles, pero lo había mencionado en la última clase, pero se me olvidó decirles ahora, pero para la próxima se los recuerdo. Díganlo conmigo en voz alta. Si estás en casa viendo la grabación, si estás aquí viendo, repite conmigo en voz alta. Voy a tratar de decirlo lo más lento posible para que te les des tiempo a ustedes de aprovechar y decirlo conmigo en voz alta para que ustedes puedan activar y conectar. Así que, Monse, ¿quieres leer la traducción de lo que acabo de leer? Claro que sí. Gracias. Capítulo 1, La Rosa. Prólogo, versículo 1. El rabbi Yitzhak abrió la discusión con el versículo. Como la rosa entre las espinas. Shir Hashirim 2:2. Pregunta, ¿qué es la rosa? Y responde, es la congregación de Israel, que es Malhut, porque hay una rosa y hay una rosa. Así como la rosa entre las espinas está teñida de rojo y blanco, así la congregación de Israel está afectada por las cualidades de juicio y misericordia. Así como la rosa tiene 13 pétalos, la congregación de Israel está rodeada por los 13 atributos de la misericordia. Así, entre la primera mención del nombre Elohim, que aparece en el pasaje, en el principio Elohim creó, Bereshit 1:1, y la segunda mención de Elohim, hay 13 palabras en el versículo que se traducen como el cielo y la tierra,
y la tierra era sin forma y vacía y oscuridad. Estaba sobre la faz del abismo y un viento. Ibid 2. Estas palabras rodean y protegen a la congregación de Israel. Gracias. Gracias, gracias por esa edición. Qué, qué hermoso. Yo he empezado varios cursos de Zohar a lo largo de los años. Entonces, el prólogo obviamente es como que de las porciones con las que más he estudiado, porque cada vez que lo empiezas, empezamos por el prólogo. Entonces, es tan hermoso poder conectar con qué es con lo que arrancamos. ¿Qué es lo primero que el Zohar nos quiere decir? ¿Qué es lo primero con lo que nos está entregando la sabiduría de la creación? ¿Con qué estamos decodificando? No estamos decodificando no solamente el primer versículo, Bereshit 1:1, que es Bereshit bara Elohim y Dios creó el universo y las tierras, todo ese Bereshit 1, pero en realidad estamos empezando con Shir HaShirim, que es canción de canciones. Eh, y es Rabbi Hizquía hablando de cómo la rosa está entre las espinas. Y nos dice que las rosas es Israel. Entonces, el primer tema aquí nos está dando ya la primera decodificación, ¿verdad? Que cuando veamos la rosa en la Torá, está hablando de Israel. Israel somos nosotros. No es una nación, no es un tema político, no es un concepto político, somos nosotros. Somos la gente que... Israel significa el alma que busca a Dios. Entonces, todos aquellos nosotros, almas despiertas, que estamos conectando especialmente a través de la Kabbalah, pero que queremos conectar con la divinidad, somos considerados Israel. Entonces, es un código en la Torá que no está hablando nuevamente de una nación política, está hablando del alma que quiere conectar con la divinidad. Entonces, representa la Shejinah, representa el Espíritu Santo, representa el alma, la presencia divina. Y la rosa está, ¿qué? Rodeada de espinas. ¿Qué son las espinas? ¿Qué representan las espinas? Nos presenta que es los retos de la vida, la presión, la polaridad, los desafíos de nuestras vidas. Entonces ya nos está planteando una imagen en cómo nosotros estamos codificados en el concepto de la rosa. Entonces, el Zohar inmediatamente nos interrumpe unas ideas simplísticas de bueno o malo, o puro o impuro, o luz o oscuridad. Nos está poniendo en la rosa misma esa perfecto balance entre uno y el otro, que no se puede uno sin el otro. Las espinas no son solamente un mal en el medio de todo, es lo que también protege a la rosa. Esa presión que crea un refinamiento, que crea crecimiento en nosotros. Es a veces cuando las cosas se ocultan para preparar una revelación más profunda. Entonces, el Zohar arranca como una conciencia muy profunda, porque nos está diciendo aquí, nos está haciendo reconocer a través del concepto de la rosa, cómo es que aquello que nos ha protegido, cómo es que aquello que nos ha confinado, cómo esas espinas de nuestras vidas nos han llevado a las mejores versiones de nosotros. Eso me parece una reflexión muy bonita con este concepto con el que arrancamos. Este, otra cosa con la que habla es de los 13 pétalos de la rosa. Y aquí voy a quedar un ratico, porque es que yo desde chiquitita que empecé a escuchar sobre el tema de la superstición a través del número 13, y aquellos que estamos aquí de Barranquilla, hay todo un tema con el número 13 hasta el punto que ni siquiera lo menciona, es 12 más uno. Entonces, uno como que tiene en la programación de la matriz de que el 13 es algo como una mala suerte, mal augurio. ¿Por qué será? ¿Por qué nos quieren desconectar con el poder del número 13? El Zohar arranca con los 13 pétalos asociándolos con los 13 atributos de la misericordia. O sea, arrancamos de inmediato con el concepto que sostiene nuestra realidad. Y ese concepto es la misericordia. Una cosa que tenemos que recordar con el hebreo, con las letras hebreas, son alfanuméricas. Entonces, Aleph es igual a 1, Bet es igual a 2, y así sucesivamente, cada una tiene un valor numérico. Entonces, las palabras no son solamente palabras para comunicarnos léxicamente, sino literalmente un código. O sea, la Torah entera es un solo código, así como de programación. Entonces, el Zohar nos ayuda a decodificar ese código. Entonces, ¿qué son los 13? Hablemos un poco de los 13. El 13 significa misericordia, significa Gesed. Gesed. También 13 significa Ahavá. Cuando ponemos la Aleph, Hei, Aleph, Vav, Ahavá, cuando unificamos eso también nos da 13. Entonces, cuando nos dice que en la gematría, cuando una palabra tiene un valor numérico,
todas las palabras que tienen ese mismo valor numérico representan lo mismo. Entonces, es una forma también de codificar todo este proceso. Significa que misericordia, Gesed, es igual a Ahavá, que Ahavá es amor. Entonces, amor, misericordia, es lo que llamamos Gesed. Esto empezamos con el número 13. También, ¿qué significa 13? Ejad, Aleph, Het, Dalet. Cuando sumamos esos números, tenemos la palabra Ejad que igual a 13. ¿Y qué significa eso? Que amor, misericordia, es igual a uno. Uno es unificación de todo. El Ejad es el todo, es la verdad absoluta. Entonces, podemos ver que esta rosa que tiene 13 pétalos, que corresponden a estos 13 atributos de misericordia, que están hablando específicamente de un verso en Éxodo. En el momento que se hace el becerro de oro, se habla de los 13 atributos de misericordia. Entonces, ¿qué nos implica esto? Que la misericordia emerge como una fuerza que permite que la relación entre todos nosotros continúe. Porque estos atributos tienen que ver con la compasión, ciencia, el perdón, la bondad, la verdad, la gracia. Todos estos son parte de los 13 atributos, pero lo pueden buscar nuevamente incitando el estudio propio. Eh, pero estos conceptos de estos atributos de la misericordia nos está revelando un secreto un poco aún más profundo y mucho más bonito, que es el hecho de que esto no es solamente el creador siendo amable. Ah, sí, voy a ser bondadoso con ustedes, y ay, sí, mi creación que tanto los amo. Estamos hablando de conceptos arquetípicos del telar de esta realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que esos tres atributos de misericordia se convierten en canales en los cuales a través la realidad se mantiene unida a través de las imperfecciones de cada quien. Los pétalos que rodean a la rosa representan esos campos protectores de misericordia por los que se rodea la conciencia. Okay. ¿Cómo podemos profundizar aún más todavía? El Zohar nos dice que como la rosa está rodeada por todos lados por estos atributos, ¿qué nos está diciendo? Que la realidad misma, o sea, nuestra realidad, estamos hablando del Malhut, nuestra simulación 3D, nuestra realidad se mantiene y se sostiene a través de la amortiguación que permite la misericordia. Sin la misericordia, esta existencia colapsaría por el juicio innato por el cual es la naturaleza de esta realidad. Entonces, qué bonito poder ver que en lo más profundo de todo nos muestra que esta realidad tiene como una estructura sagrada que lo mantiene. Aquí nos están profundizando con temas de cómo son los patrones de las estructuras de esta realidad, cuál es como la arquitectura inteligente de esta realidad, cómo es que se sostiene, como la matemática cósmica, como la geometría sagrada de todo esto. O sea, estamos profundizando de una forma a través de este texto que podemos, creo que Albert Goslan tiene no, creo que no sé cuántas horas dedicadas netamente al prólogo, a los preliminares. Creo que tiene que ver como tres horas netamente dedicadas a los preliminares, detallando cada cosita. Así que, siguiendo un poquito otra cosa de que tocaron el tema, no solamente ya de los 13 pétalos, pero también mencionó en el texto, hablando del rojo y del blanco, de la rosa. Las rosas ya sabemos en la naturaleza que existen en todos los colores y más hoy en día que podemos como que genéticamente modificarlas o ponerle colorcito al agua y ponerle cualquier tipo de color. Entonces, ¿por qué nos menciona el rojo y el blanco? Para aquellos que ya conocemos un poco de la cábala, podemos reconocer que el rojo y el blanco representan Geburah y Gesed, representan el juicio, el din, y representan la misericordia que en este versículo habla del Rahamim. Entonces, nos habla de este concepto del rojo y el blanco, de esta polaridad entre el juicio y la misericordia, nos habla de que esta realidad no se construye a partir de una sola fuerza, un balance entre estas dos fuerzas. No es solamente el amor desbordado, no es solamente una severidad plena, no es la suavidad total, sino también o una disciplina rígida, es un equilibrio
entre los límites y la misericordia constante. Esta vida es un balance, un equilibrio entre estar en una dinámica que te saca de quicio, entonces tú pones un límite, pero después terminas de llevar esa situación con misericordia. Nos está enseñando cómo percibir nuestra realidad, cómo cambiar la percepción de nuestra realidad. Así que podemos ver cómo si tenemos mucho juicio, pues terminamos como fragmentándonos, no se genera mucha conexión. Si hay demasiada misericordia sin límites, entonces nos caemos bajo el propio peso de esta falta de estructura. Entonces, este concepto del blanco y el rojo deja ese Geburah, de lo cual la Kabbalah y el Zohar dice como ese es el punto de esta realidad, como que entender el balance de estos dos, que termina siendo diferente. Eso vamos a hablar más adelante. Eh, la vida como tal emerge a través de la fuerza entre estas tensiones, entre el juicio y la misericordia, el rojo y el blanco. Así que podemos verlo como algo muy místico, muy profundo, o también podemos verlo como algo psicológico, como parte de cómo nosotros procesamos nuestra realidad. Así que para tocar un poquito más en el concepto del libro 13, ahí se mencionaba de que habían 13 palabras entre las menciones de Elohim en Bereshit 1. Entonces, dice que entre la primera vez, Bereshit, Barak, Elohim, y después dice, de otra vez Elohim, son 13 palabras. Entonces, aquí nos está decodificando nuevamente que 13 tiene que ver con parte de una arquitectura energética. Nos implica nuevamente que todo está codificado y que la Torah no es meramente una narrativa que tiene que ser tomada literalmente. Es como un plano arquitectónico cuántico que está diseñado para ser decodificado y aplicado, para ser algo para el día a día. El Zohar dice que no, esto no tiene por qué ser considerado algo literario, como tú lees la Torah, cuando lees las historias de la Torah, como que, no, sí, porque es que entonces cuando Abraham y no sé qué, y Moisés y el mar, no tiene que ver con la historia literal. Es un código que tiene que ver con nosotros y lo podemos aplicar hoy en día. Entonces, un poquito más sobre el número 13. Sí podemos ver que también hay también mucha presencia del número 12. El 12 que representa. El 12 representa como una estructura un poco más firme. El 12 representa orden. El 12 representa los ciclos, porque podemos ver los 12 signos de la astrología, las 12 tribus de Israel, los 12 meses del año. eh, pero cuando hablamos de 13, estamos hablando de los 13 atributos y estamos hablando de las 13 palabras entre Elohim y Elohim, o sea, como que activando ese poder del 13, nos está hablando alrededor de una simbología que nos indica una trascendencia más allá de la estructura. O sea, nos está recordando nuevamente que esta vida va más allá de este plano físico. Que el movimiento que vivimos en el día a día es algo más allá de las limitaciones de esta realidad y que en realidad nos termina llevando a la unidad a través de la misericordia, a través del Ejad. Eh, Cuando hablamos de la misericordia, estamos reconociendo de que la misericordia está conectada con la unidad, ¿verdad? Porque si ambos tienen el 13, Ejad y Ahabá y Gesed, tienen 13, eh, ¿qué representa el concepto de que la misericordia es igual a unidad? Para mí me lleva a un espacio a reconocer de que la separación genera juicio, es lo contrario. Si unidad es igual a Gesed, que es lo contrario de unidad. Separación, que es lo contrario a Gesed, Geburah. El juicio. Entonces, me lleva a entender que cuanto más fragmentada se vuelve la conciencia, más dura se siente nuestra realidad, más separados nos sentimos de todos. Esta mañana hablábamos del concepto de sentirnos solos y de que la soledad es un concepto muy personal e íntimo y que no tiene nada que ver con cuántas personas físicamente tenemos a nuestro alrededor o si estamos solos en una montaña. Es, es parte de nuestro procesamiento humano. Entonces,
el concepto de que la misericordia nos ayuda o emerge al reconectar, ¿no? Con la unidad. Me parece algo tan bonito, tan profundo, porque la misericordia es la forma en que la conciencia repara esa fragmentación. Es a través de Jesús que regresamos a dejar. Cuando nos separamos a través del juicio, cuando estamos en una dinámica y nos separamos del otro porque tú, porque esto, es lo que nos permite regresar a la unidad, poder ver las circunstancias con Jesús, con misericordia. Es como que la realidad sigue siendo viable a pesar de las imperfecciones humanas, porque aplicamos dicha, dicha misericordia. Y es como que sin misericordia el alma no, como si sin misericordia el alma no pudiese sostener el estar encarnado en esta vida. Sería solo juicio y sería muy infeliz. Así que les invito a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué cambia cuando comenzamos a relacionarnos con nuestra realidad como algo completamente lleno de significado, en lugar de ser caóticamente aleatoria? Cuando pensamos de que nuestra vida es simplemente esto y ya, y todo pasa porque sí, y todo es aleatorio, y todo es un accidente. El reto que nos da el Zohar, lo que nos invita, la invitación en realidad para cambiar la perspectiva inicialmente es cómo podemos ver absolutamente todas nuestras vidas como una prueba en el cual podemos apreciar o Gesed o verdad, donde podemos activar misericordia, cuando tenemos que activar esos límites. Y me parece muy bonito que este sea como el primer capítulo, el primer párrafo, porque el Zohar no comienza con un castigo, empieza con misericordia, empieza con amor. Y, y esto es un indicio, esto no es tampoco aleatorio. Esto tiene que ver justamente porque Dios es amor, la luz es amor. Entonces, ¿con qué vamos a arrancar? ¿Qué es lo primero que se hermana? Señor. Antes de entrar en todos los misterios del universo profundos, el texto del Zohar nos dice algo muy profundo y es que la conciencia está rodeada y sostenida por las fuerzas de la compasión, la rosa y sus pétalos, Israel y sus pétalos, este mundo y lo que lo sostiene. Nos dice que este universo no opera solamente a través del juicio, aunque es lo primero que nos viene, aunque sea lo primero que se activa en nosotros, no es lo único que opera acá. La existencia misma está como amortiguada por la misericordia. Y esto es algo que me fascina, el haber conectado con el Zohar, el haber conectado con la Kabbalah a través del linaje de los Bird y de la Ari, es que ha activado esto muchísimo en mí, el concepto de que todo tiene como capas ocultas y lo que mi alma busca es cómo puedo estar presente a través de la misericordia, cómo puedo ver dónde está la misericordia en las circunstancias. Es como que, como el despertar no puede, o sea, puede como que no ser solamente acerca de escapar de este mundo, sino de entenderlo a través de cada dinámica que tengo. Cada dinámica que tengo es como una prueba, como el jueguito de Mario Bros, ¿no? ¿Qué tiene esta circunstancia para mí? ¿Cómo puedo regresar? Si estoy en juicio, ¿cómo puedo regresar a esa misericordia? Entonces, nos invita como a observar cuáles son algunos símbolos recurrentes en nuestro día a día, a ver a reconocer las sincronicidades sin decir, ay, mira qué coincidencia. No, les reto, o sea, a partir de ahora, ya que estamos aprendiendo comunicación, aprendamos a desprogramarnos sobre el concepto de que las coincidencias son completamente accidentales y aleatorias. Todo tiene una razón de ser y todo tiene que ver contigo, de alguna forma u otra. Entonces te permite a autorreflexionar. Y esto se lo he explicado a varias personas. A mí algo que me fascina de estudiar la Kabbalah es como que te da herramientas para autoterapia. Porque te enseña cómo ver todo como un espejo, como todo es una, una prueba para regresar
a Ejad, regresar a Javá. Algo que me fascina mucho es que el gran decía como que si te enfocas netamente de que el punto de esta realidad es que hay que tratar al prójimo con dignidad humana, ese es el punto de aprender y estudiar el sonar completo de todo. ¿Qué es lo que nos, en una dinámica, qué es lo que me impide a mí tratar al prójimo con dignidad humana? Que tenga una programación mental emocional detonada, entonces estoy generando un juicio y quiero reaccionar de una forma hiriente hacia la otra persona para retribuir aquello que siento internamente. Entonces, trabajando, que si yo sé que lo que tengo es que buscar la misericordia, me permite preguntarme a mí, ¿por qué es que me siento así? ¿Qué hay en mí que me está causando sentirme así? ¿Por qué no soy capaz de conectar con la misericordia y cómo puedo regresar a ella? Ah, bueno, sí, me siento así porque es que esto me recordaba la vez que cuando yo era chiquita y me caí, bla, bla, bla. Y recuerdas y te observas y deshaces en tiempo real ese bucle mental emocional que te está generando el ser detonado por esta circunstancia, porque entiendes que lo más importante de esta existencia, como responsabilidad propia, como persona aquí en esta realidad, es que yo trate al prójimo con dignidad humana. Esa es mi responsabilidad radical conmigo misma. ¿Qué va a suceder en todas circunstancias? No, porque soy humana y no soy perfecta. Pero si abarco cada dinámica con la conciencia de que es una oportunidad para yo ser una mejor persona, para yo tratar al prójimo de la mejor forma, para que la persona se vaya de mi interacción sintiéndose mejor, entonces me permite a mí entenderme para que cuando sucedan las cosas no detonarme, porque sé que no tiene que ver conmigo, sé que no es personal y por ende puedo, puedo ser esa mejor versión para mí misma y para los demás. Así que ese ha sido la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Abro entonces el foro para